Le dio 3 palmaditas en la cara. Despacio, con calma, como quien le explica algo a un niño que no entiende. Ella acababa de dar a luz. Tenía el cuerpo cosido, los puntos de la cesárea frescos, un recién nacido en la sala de neonatología, y él la miró a los ojos y le dio 3 palmaditas en la cara. Como quien dice, cuidado con lo que me pides. Como quien dice, ya sé dónde te duele. Como quien dice, si no fuera porque estamos en un hospital, ya sabrías de lo que soy capaz. Ella no gritó, no lloró, lo miró fijo y le dijo, en voz baja, con una calma que le salió de un lugar que ella misma no sabía que tenía. Las 3 palmaditas que acabas de darme. Nunca más. Eso pasó en el hospital. Lo que Valentina no sabía todavía era que esa noche iba a terminar durmiendo con la llave pasada por dentro del cuarto de sus hijos. Y que ese cuarto con la puerta trancada iba a ser lo más parecido a un hogar que había tenido en años. Antes de que te cuente cómo llegó hasta ahí, necesito pedirte algo. Quédate hasta el final, porque al cierre de esta historia vas a escuchar algo que Valentina escribió la noche en que por fin entendió todo lo que le había pasado. Y cuando lo escuches, algo en ti va a reconocer una verdad que quizás llevas mucho tiempo sin poder nombrar. Si alguna vez amaste a alguien que usó tu amor como arma. Si alguna vez confundiste el miedo con la lealtad. Si alguna vez te quedaste cuando todo en ti te pedía que te fueras, y te quedaste igual, porque ya no sabías quién eras sin ese dolor. Entonces esta historia también es tuya. Quédate, porque lo que viene va a doler, y también va a liberarte. Empecemos desde el principio. Hay una mujer que Valentina conoció mucho después, cuando ya había reconstruido su vida desde cero. Una mujer que no vivió lo mismo que Valentina, pero que tiene el mismo hilo. La escritora mexicana Sandra Cisneros pasó décadas siendo la mujer que no encajaba. Que era demasiado, que fue silenciada, reducida, obligada a hacerse pequeña dentro de espacios que no estaban hechos para ella. Hasta que un día decidió que su historia merecía ser contada, y que contarla no era queja. Era poder. Valentina no sabía quién era Sandra Cisneros cuando empezó a salir del laberinto en que había vivido. Pero cuando la conoció, entendió algo que cambió la forma en que miraba todo lo que le había pasado. Entendió que lo que había vivido no era una condena. Era material, era la materia prima de algo que todavía no podía ver del todo, pero que ya estaba tomando forma. Volvamos a Valentina. Valentina creció en Bogotá, en una familia que desde afuera parecía normal. La casa, los padres, los domingos juntos, el tipo de imagen que se pega en la memoria de los niños y se convierte en el único modelo de amor que conocen, aunque ese modelo esté roto por adentro. Sus padres se separaron cuando ella tenía 13 años. No fue una separación tranquila. Fue de esas separaciones que se llevan la alfombra de debajo de los pies de los niños que las presencian. Ruidosa, cargada, llena de cosas no dichas que se decían igual, solo que en un idioma que los adultos creen que los niños no entienden. Los entienden, siempre los entienden. Su madre era una mujer que amaba con una intensidad que a veces se sentía como calor y otras como fuego. Una mujer que había sido herida antes de que Valentina naciera y que nunca encontró la manera de sanar eso sin que la herida le quemara las manos cuando intentaba dar afecto. Era protectora y controladora al mismo tiempo, presente y ausente en el mismo instante. El tipo de madre que hace que una hija pase décadas preguntándose qué significa realmente el amor, porque lo que recibió no tenía un nombre claro. Su padre era un hombre que en tiempos buenos tenía humor y generosidad. En tiempos malos, tenía el alcohol y la depresión. Y los tiempos malos llegaron y se quedaron mucho tiempo. Valentina creció aprendiendo a leer los ambientes antes de entrar en ellos. A detectar si había tensión en el aire. A saber si ese día era día de silencio o día de tormenta. A hacer todo lo necesario para que la calma durara un poco más. Aprendió a no pedir, aprendió a no molestar, aprendió que las necesidades propias eran un estorbo y que el amor había que ganárselo con buen comportamiento, con utilidad, con la versión reducida de sí misma. Esa lección, grabada en los huesos durante la infancia, no se borra sola cuando uno crece. Se lleva a todas partes, se reproduce en todas las relaciones, se convierte en el idioma del amor que uno habla sin darse cuenta, hasta que alguien que sabe escuchar te dice, eso que aprendiste no es amor. Es supervivencia. Valentina no tuvo a nadie que le dijera eso durante mucho tiempo. Con 15 años tuvo su primer novio, un chico de la escuela, tranquilo, sin pretensiones. Valentina lo quiso con esa intensidad de quien por primera vez tiene algo que siente propio. Algo que nadie le había dado y que nadie le podía quitar. Se equivocaba. Hay momentos en la vida que forman un antes y un después tan nítido que uno puede señalar el instante exacto en que todo cambió. Para Valentina, ese momento llegó con una nota de prensa. Semanas antes de que pasara lo que pasó,
Su madre le había mostrado esa nota con una naturalidad que en ese momento Valentina no entendió. Era la sinopsis de una telenovela. Una madre que se involucra con el novio de su propia hija. Su madre la leyó en voz alta, la comentó como quien comenta el clima, y siguió con su día. Valentina no conectó los puntos. No quiso conectarlos, hasta que una noche su madre la llamó y le dijo: «Tengo que contarte algo». Y lo que le contó detuvo algo dentro de Valentina. No con un golpe, con un silencio. El tipo de silencio que produce el cerebro cuando decide que algo es demasiado para procesarlo de frente. Su madre y su primer novio. Un beso, un involucramiento que, según entendería Valentina años después, había ido mucho más lejos que un beso. Valentina escuchó todo eso sentada en la orilla de su cama, con las manos sobre las rodillas, con la vista puesta en un punto fijo de la pared que no tenía nada especial, ningún cuadro, ninguna mancha, solo la pared blanca como una pantalla en blanco donde el cerebro proyecta lo que no puede procesar. Cuando su madre terminó de hablar, Valentina dijo algo que sorprendió a las dos. «Mañana hablamos, vamos a dormir», y se fue a su cuarto. Y durmió como una piedra. Eso es lo que hace el cuerpo cuando el dolor es demasiado para sentirlo de una vez. Lo pospone, lo guarda con llave en una gaveta que el cerebro sella para que la persona pueda seguir funcionando. Porque si lo sintiera todo al mismo tiempo, no sobreviviría. El cuerpo es sabio de maneras que la mente no siempre entiende. Al día siguiente, su madre entró al cuarto con el desayuno. Con una sonrisa que intentaba ser la de siempre, con la normalidad forzada de quien espera que el otro haga lo mismo, que ambos se pongan de acuerdo en silencio para seguir como si nada. Valentina la miró llegar con la bandeja, y sintió algo subir desde el estómago que no era exactamente enojo. Era reconocimiento, era la ficha cayendo, todos los indicios que no había querido ver encajando de golpe en una imagen que no tenía forma de malinterpretar. No gritó, no tiró nada, no dijo lo que pensaba. Llamó a su padre, le dijo que esa noche quería irse. Su padre vino, y en la conversación larga y pesada que tuvieron sentados en el auto antes de salir, Valentina le contó lo que había pasado. Lo vio entrar en el mismo proceso de negación que ella había atravesado la noche anterior. «No puede ser, ¿estás segura? No es posible». Pero fue. Valentina se fue con su padre creyendo que por fin iba a tener una casa que se sintiera segura. Un padre presente, una vida diferente. Lo que encontró fue otra forma de lo mismo. Su padre era un buen hombre en el fondo, pero un hombre que se estaba ahogando en su propia pena y no tenía nada para darle a su hija porque no tenía nada para darse a sí mismo. El alcohol, la depresión sin nombre porque en esa época nadie se la nombraba. Las noches en que la despertaba de madrugada para hablar de la madre de Valentina, remolinando todo, necesitando que alguien compartiera el peso de algo que él no podía soltar. Valentina lo aguantó, lo acompañó, siguió siendo útil, pequeña, no molesta, porque eso era lo único que sabía ser, hasta que cumplió 18 años y tomó la decisión que cambia la vida aunque en ese momento se sienta como caerse al vacío. Me voy sola. Lo que nadie le dijo es que irse sola a los 18 años, sin dinero, sin red, sin nadie que la esperara del otro lado, iba a ser lo más parecido a la libertad que había sentido en toda su vida. Y también que esa misma soledad, esa misma hambre de ser amada que se había formado en esa infancia sin piso firme, iba a ser exactamente la puerta por la que entraría lo que vendría después. Alquiló una pieza en un barrio que no conocía. Llegó con una maleta y nada más. El dueño, al verla llegar así, le prestó un fogón viejo, una cómoda de madera, una televisión pequeña con antena. No tenía nevera, compraba la comida día a día. Cuando se le olvidaba algo, se dañaba, y al día siguiente tenía que comprar de nuevo. Gastaba más de lo que ganaba porque no había manera de no hacerlo. Pasó semanas comiendo lo mínimo. Hubo noches de hambre real, no de capricho. Pero dormía con una tranquilidad que no conocía desde antes de tener uso de razón. Sin estar esperando que venía. Sin tener que leer el aire de la habitación antes de entrar. Sin prepararse para lo que podía pasar. Ese silencio tranquilo fue la primera vez que Valentina entendió que la paz era posible. Que no era algo que pasaba en las películas o en las familias de los demás. Que podía existir también en su vida. Lo entendió durmiendo en el piso, con hambre, sin un centavo de sobra. Eso también es una forma de comenzar. Hay momentos de levedad en esta historia que Valentina recuerda con una claridad distinta a la que recuerda el dolor. Recuerda que esos primeros meses sola, con el fogón prestado y la cómoda de madera, aprendió a preparar 3 platos que le salían perfectos. Recuerda que cocinaba para ella misma con un cuidado que nunca había tenido cuando cocinaba para otros. Que ponía la mesa aunque estuviera sola. Que a veces encendía la televisión pequeña solo para tener ruido de fondo, y que ese ruido elegido,
ese ruido que ella misma decidía cuándo empezaba y cuándo terminaba, era completamente diferente al ruido que había crecido sin poder controlar. Nadie le había dicho que elegir el propio ruido era una forma de libertad. Pero lo era. Pasó el tiempo, trabajó, aprendió más oficios, conoció a una amiga que le enseñó a instalar revestimientos decorativos, así, por generosidad pura, de las que no se olvidan aunque pasen 20 años. Con ese oficio empezó a ganar lo suficiente para no tener que contar el dinero antes de comer. Y entonces conoció al padre de su hija. Era encantador, divertido, de esos que hacen reír a todo el mundo. Valentina lo sabía y desde el principio se preguntó si esa energía liviana escondía algo. Pero también lo necesitaba reír, necesitaba que alguien le dijera que era suficiente. Él le dijo todo eso, mientras le convenía. Cuando Valentina quedó embarazada, algo cambió en él. No fue dramático, fue gradual, la ligereza que se convirtió en irresponsabilidad, la diversión que se convirtió en ausencia, la presencia que se convirtió en la pregunta constante de ¿dónde está? ¿Por qué no llamó? ¿Por qué otra vez llega tarde? Valentina tuvo a su hija casi sola, no en el sentido literal. En el sentido de que ciertas soledades no se miden por la cantidad de personas en la habitación, sino por la calidad de la presencia que tienen. La relación terminó sin gran escándalo. Valentina miró lo que había y entendió que no había suficiente para quedarse. Se fue, se instaló con su hija, trabajó, construyó, y 3 años después, decidió que merecía cuidarse. Fue al gimnasio, ahí estaba Rodrigo, era instructor, era guapo con una facilidad que parecía involuntaria. Pero lo que más llamó la atención de Valentina no fue su físico sino su conducta. Mientras el otro instructor era de manos largas con las alumnas, Rodrigo mantenía la distancia. Hacía su trabajo, respetaba el espacio de cada quien. Valentina dijo que no, para sí misma, en silencio, con toda la convicción que pudo reunir. Un instructor, no, demasiadas mujeres alrededor, demasiados problemas posibles, pero él buscó su número, la llamó, la invitó a salir, y Valentina fue, porque algo en ella quería creer que esta vez iba a ser diferente. Porque llevaba demasiado tiempo sola con su hija, trabajando sin parar, sin nadie que le preguntara cómo estaba de verdad. Porque la soledad cansa de maneras que no siempre se pueden explicar en voz alta. Los primeros meses fueron buenos. Él era atento, estaba presente, la hacía sentir vista, y para una mujer que había pasado la infancia haciéndose invisible para no molestar, ser vista es una de las sensaciones más poderosas que existen. 4 meses después, Valentina encontró las fotos en el celular de Rodrigo. Fotos que él enviaba, fotos que recibía, conversaciones con varias mujeres, alumnas, números que no reconocía. Terminó, se lo mostró todo, sin gritos, con la evidencia clara frente a él. Él lo aceptó. Una semana después llegó a la puerta con un regalo. Una mesa, exactamente la mesa de la que Valentina le había hablado semanas antes, cuando le contó que necesitaba comprar una para el comedor. Ese detalle, esa precisión calculada, ese gesto diseñado específicamente para decirle, te conozco, te escucho, dame otra oportunidad. Valentina abrió la puerta, lo dejó pasar, y aquí quiero detenerme un momento porque sé que hay mujeres escuchando esto que están pensando, ¿cómo? ¿Cómo puedes volver después de eso? Y la respuesta es que no es tan simple como parece desde afuera. Cuando llevas toda la vida aprendiendo que el amor y el daño vienen juntos en el mismo paquete. Cuando la primera persona que debía amarte te traicionó de la manera más inesperada. Cuando no tienes un modelo de cómo se ve el amor cuando no duele. Cuando nadie te enseñó que podías exigir más que eso. Entonces un regalo y una disculpa pueden parecer suficientes para una segunda oportunidad. No porque seas ingenua, sino porque nadie te enseñó a reconocer lo que mereces sin eso. Si en este momento algo de lo que acabas de escuchar llegó a un lugar que no esperabas, quiero pedirte que dejes un comentario con la palabra fuerza. Solo esa, para que yo sepa que estás aquí, que algo en esta historia está tocando algo real en tu vida. Y si este canal te está dando algo que necesitabas, suscríbete ahora. Cada semana hay una historia nueva, una mujer diferente, el mismo mensaje de fondo. Siempre hay un camino hacia adelante. Valentina se quedó con Rodrigo. Con el tiempo, él fue instalándose en la casa poco a poco. Y con esa formalización llegó algo que Valentina no esperaba. No un cambio brusco, fue más sutil. Fue como cuando la luz cambia de ángulo y de pronto ves cosas en la habitación que antes no veías, aunque siempre estuvieron ahí. El tono que antes era cariñoso empezó a tener una dureza nueva. El control que antes parecía preocupación empezó a tener dientes. Los comentarios que pasaban por chiste empezaban a dejar una sensación amarga que duraba horas. Valentina buscó en él la conversación.
Él ponía distancia. Ella preguntaba. Él la hacía dudar de sí misma. Ella insistía. Él le decía que era demasiado sensible, que presionaba demasiado, que si dejara fluir las cosas todo estaría bien. Como si el problema fuera que ella pedía demasiado, y no que él daba demasiado poco. Entonces Valentina descubrió, de nuevo, conversaciones en el celular de Rodrigo con otras mujeres. Esta vez ella ya estaba embarazada, y la rabia y el miedo se mezclaron de una manera que paralizó en vez de mover. Valentina, embarazada, se quedó. Porque irse cuando estás embarazada requiere un tipo de fortaleza que no siempre se tiene. Porque la estabilidad económica es diferente cuando hay un bebé en camino. Porque el padre de tu hijo viviendo en tu casa genera una ilusión de familia que cuesta romper, aunque esa familia ya esté rota desde adentro. Pero su cuerpo lo registraba todo. Empezó el insomnio, la ansiedad que aparecía exactamente en el horario en que Rodrigo debía llegar del trabajo, como si las células supieran antes que la mente lo que venía. Palpitaciones sin causa aparente, temblor en las manos cuando comía, falta de aire en momentos de quietud. Valentina buscaba en internet lo que le pasaba, y un día llegó a los artículos sobre narcisismo, sobre los ciclos del abuso emocional, sobre los patrones que se repiten con una precisión que parece imposible hasta que ves que tienes décadas de evidencia en tu propia vida. Algo en ella dijo sí, eso es lo que es. Mateo nació por cesárea, semanas antes de lo previsto porque el cuerpo de Valentina había acumulado demasiado. Porque el estrés sostenido hace cosas en el cuerpo que la medicina puede medir, aunque el origen sea algo que muchos todavía prefieren llamar simplemente problemas de pareja. Valentina estaba en la cama de recuperación cuando Rodrigo llegó. Ella, desde ahí, con el cuerpo recién cosido, con el dolor de la cesárea fresco, le pidió algo simple. Que fuera al mercado, que comprara gas, que su mamá iba a llegar a ayudar y necesitaba encontrar la despensa lista. Una petición normal, de una mujer que no puede levantarse, que necesita que el hombre que tiene al lado haga lo que cualquier persona haría sin que se lo pidieran 2 veces. Él la miró, y le dio 3 palmaditas en la cara. Despacio, calculadas, sin alzar la voz, sin que nadie en el pasillo del hospital lo viera. Solo ella, solo él, y ese gesto que valía más que cualquier grito. Valentina no reaccionó en ese momento. Esperó a que él se fuera, a que la puerta se cerrara, a que quedara sola con ese silencio de sala de hospital que tiene un sonido propio. El zumbido de los monitores, los pasos lejanos, el mundo siguiendo sin saber lo que acababa de pasar dentro de esa habitación. Y entonces, en voz baja, se hizo una promesa. Nunca más. No lo dijo con rabia. Lo dijo con algo más profundo que la rabia. Con la calma de quien acaba de tocar el fondo y desde ahí decide que no va a quedarse. Cuando salió del hospital, la casa tenía otro peso. El peso de lo que ya se sabe y ya no se puede no saber. Rodrigo seguía ahí. Los niños estaban. La vida seguía moviéndose. Pero algo en Valentina ya era diferente. Ya no dormía en la cama de matrimonio. Dormía en el cuarto de los niños. Con la llave pasada por dentro. Quiero que te detengas en esa imagen un momento. Una mujer en su propia casa. En la casa que ella paga, que ella sostiene, que ella construyó. Durmiendo en el cuarto de sus hijos con la puerta trancada para sentirse segura. No era la puerta lo que la protegía. Una llave de cuarto no detiene a nadie que de verdad quiera entrar. Pero era lo que tenía. Era el gesto con que el cuerpo se protege cuando la mente todavía no tiene el plan completo. Era la única manera que Valentina había encontrado de decirse a sí misma, hasta aquí. Al menos hasta aquí. Eso es lo que hace el cuerpo cuando sabe antes que la razón. El cuerpo guarda el registro de todo. Registra cada vez que el peligro tuvo cara de amor. Registra cada vez que el miedo llegó disfrazado de normalidad. Y cuando ya no puede más, actúa con lo que tiene. Una llave, una puerta, un cuarto pequeño. Valentina desarrolló crisis de ansiedad severas. El corazón que se aceleraba sin previo aviso. El temblor en las manos. La falta de aire que llegaba de noche. Los síntomas que aparecían y desaparecían hasta que entendió el patrón. Se activaban cuando él estaba cerca o cuando iba a llegar. Su cuerpo le decía todo lo que su mente todavía intentaba negociar. Siguió buscando, leyendo, aprendiendo los nombres de las cosas. Aprendió sobre el narcisismo, sobre la diferencia entre el que no golpea sino que congela, que niega, que hace sentir que el problema siempre eres tú, y el que seduce, que construye exactamente la versión de sí mismo que la otra persona necesita ver, y usa esa captura como herramienta de control. Reconoció a Rodrigo en esas descripciones con una claridad que le revolvió el estómago. Y reconoció también, con mucho más dolor, el patrón de toda su vida. Pero antes de que pudiera terminar de armar ese rompecabezas, antes de que pudiera hacer el plan de salida con calma, pasó la noche que lo cambió todo de manera definitiva e irrevocable.
Llegó del trabajo con su padre. Era una tarde normal. Sus hijos estaban en el cuarto, saltando en la cama, con ese ruido feliz que tienen los niños cuando están contentos y no saben lo que pasa alrededor. Rodrigo estaba sentado en la cama con el celular. Valentina los vio y sintió la distancia de ese hombre que compartía el espacio pero no la vida. Entonces Mateo pisó mal, cayó de espaldas, se golpeó la cabeza contra la esquina del armario. El sonido que hizo fue el sonido equivocado. Y el llanto que siguió fue el que una madre reconoce sin necesidad de experiencia previa. No era susto, era dolor. Valentina corrió, pasó la mano por la cabeza del niño. El chichón ya se estaba formando. Grande, duro, del tipo que no deja dormir porque duelen cuando la cabeza toca la almohada. Rodrigo no se movió, lo vio, lo escucharon todos, y no se movió. Valentina se ocupeó con acento agudo de su hijo. Lo llevó a su cuarto. Rodrigo llegó unos minutos después con un vaso de agua. Se lo dio al niño y dijo, con toda la indiferencia del mundo, tómalo y acuéstate a dormir. Valentina intervino. No puede dormir, se golpeó la cabeza, no puede dormir ahora. Rodrigo la ignoró, siguió empujando al niño para que se acostara. El niño lloraba más porque cada vez que ponía la cabeza en la almohada el chichón le dolía y lo levantaba de nuevo. Valentina extendió los brazos para cargarlo. Rodrigo bajó sus brazos. Ese gesto mínimo, calculado, deliberado. El gesto de decirle a una madre que no puede cargar a su propio hijo que llora porque él lo decidió así. Ese gesto que no deja marca visible pero que vale exactamente igual que un golpe. Valentina extendió los brazos de nuevo. El niño los extendió hacia ella. Rodrigo volvió a bajar sus brazos. Y entonces algo en Valentina que llevaba mucho tiempo dormido se despertó de golpe. Extendió los brazos por tercera vez. Rodrigo la agarró por el cuello de la blusa y la empujó contra la pared. La sostuvo ahí, con la cara a centímetros de la suya, sin decir nada, solo mirándola con esa mirada que no necesita palabras porque las palabras sobran cuando el mensaje ya está claro. Valentina, desde esa pared, vio a su hija mayor en la puerta del cuarto. Con esa cara, Valentina conocía esa cara, la había tenido ella misma de niña, parada en la puerta de la habitación de sus padres, sin saber si era mejor quedarse o irse, con el cuerpo listo para correr pero los pies clavados en el piso. La cara del miedo que se aprende a disimular antes de aprender a caminar. Y en ese segundo, sostenida contra la pared, Valentina tomó la decisión más importante de su vida. No iba a bajar la cabeza. Sus hijos no iban a ver eso. Pidió que la soltara. Una vez, no la soltó. Pidió de nuevo. 2. No la soltó. A la tercera vez, con la mano que tenía libre, le dio una cachetada. El sonido fue más fuerte de lo que esperaba. Y antes de que pudiera saber qué venía después, su padre apareció en la puerta. Se interpuso entre los dos. Rodrigo lo empujó con un puño en el pecho. Su padre, que ya tenía el cuerpo debilitado por una enfermedad que lo había dejado sin equilibrio, fue hacia atrás y cayó. La cabeza golpeó el piso con un sonido seco que Valentina todavía escucha cuando el silencio de la noche es demasiado quieto. Valentina lo vio caer y algo se apagó en ella. No el miedo ya no existía en ese momento. Lo que se apagó fue la última parte de ella que todavía esperaba que las cosas se arreglaran solas. Gritó a su hija que llamara al vecino. La niña salió corriendo. Valentina tomó a Mateo en brazos y corrió detrás. La reja del patio era pesada. Manual. Había días en que ni Valentina podía abrirla sola. Afuera había llovido esa tarde y el piso estaba mojado y resbaladizo. La niña llegó primero, 9 años, descalza, con los pies resbalando en el cemento húmedo. Empujó. La reja no cedió. Empujó de nuevo, con todo lo que tenía en el cuerpo. Con los brazos que todavía eran brazos de niña. Con los pies que buscaban agarre en un piso que no lo daba. Valentina llegó por detrás, le puso la mano en el hombro. La niña pegó un susto y se puso a temblar de golpe, como quien lleva minutos aguantando sin poder hacerlo. Soy yo, dijo Valentina. Soy yo. Ya está, ya estoy aquí. Las dos empujaron juntas. La reja cedió. Rodrigo estaba adentro, guardando sus cosas, sacando la ropa de la gaveta con una calma que solo tienen quienes están acostumbrados a que las cosas terminen así y a empezar de nuevo en otro lugar. Los vecinos empezaron a asomarse porque habían escuchado los gritos. La patrulla llegó después, cuando ya todo había terminado. Cuando Valentina tenía la mano tan hinchada que no podía cerrarla, con una botella de agua fría apretada contra los nudillos. El policía le preguntó si no querían conversar para llegar a un acuerdo. Valentina lo miró. Mire mi mano, dijo. No añadió nada más. Rodrigo esa noche entregó la llave. Se fue caminando calle arriba con su maleta, sin mirar atrás, con esa manera de irse que tienen los que siempre tienen otro lugar a donde ir. Y Valentina cerró la puerta de su casa.
No con un portazo, no con rabia, con una calma que se parecía a algo que no sabía bien cómo nombrar todavía. Se quedó un momento parada del lado de adentro con la mano todavía en el picaporte. Escuchó el silencio, el mismo silencio de la casa. La misma sala, las mismas paredes, el mismo piso. Pero diferente, el aire era diferente, como cuando abres una ventana que llevaba años cerrada y sientes que algo que no sabías que estaba ahí adentro por fin puede salir. Valentina se fue a sentar en el piso de la sala. No porque estuviera débil, sino porque sus piernas simplemente decidieron que ese era el momento. Sus hijos dormían, la casa estaba quieta, y ella, por primera vez en mucho tiempo, no estaba esperando que nada pasara. Solo estaba. Eso también es un tipo de victoria. Una que no tiene foto. Una que nadie aplaude desde afuera. Una que solo tú sabes que ocurrió. Porque fue adentro tuyo, en el silencio de una sala a las 11 de la noche con los hijos dormidos y la puerta por fin cerrada desde el lado correcto. Si llegaste hasta aquí, quiero pedirte que hagas algo ahora mismo. Dale like a este vídeo. No por el algoritmo, sino porque es tu manera de decir, yo estuve aquí, escuché esto, y entiendo por qué importa. Y si conoces a alguien que está viviendo algo parecido, comparte este vídeo con ella ahora. No esperes el momento perfecto. Mándalo ahora. Lo que vino después no fue fácil. Y nadie en estas historias dice que lo fue. Valentina tardó meses en empezar a dormir sin sobresaltos. El cuerpo que había estado en estado de alerta durante años no sabía cómo bajar la guardia de un día para otro. La ansiedad seguía. Las palpitaciones seguían. El insomnio seguía. Pero la textura del insomnio era diferente. Antes era insomnio de amenaza. El tipo que viene de estar esperando que algo malo pase. De contar los minutos hasta que llegue. De prepararse para lo que no puedes predecir pero sabes que viene. Ahora era insomnio de reconstrucción. El tipo que viene de un cerebro que está aprendiendo que ya no necesita estar en guardia, y que todavía no sabe cómo creerlo del todo. Esa diferencia, aunque no la hacía dormir bien, la hacía respirar de otra manera. Rodrigo siguió siendo parte de su vida porque tenían un hijo. Las visitas, los acuerdos, las pequeñas maniobras de quien, cuando ya no puede controlar a una persona directamente, intenta controlar la situación desde los bordes. Hubo un día, en plena pandemia, cuando los médicos pedían que nadie saliera sin protección, que Valentina le puso la mascarilla al pequeño Mateo antes de que Rodrigo se lo llevara de visita. Caminaron media cuadra. Rodrigo se detuvo, se dio vuelta para asegurarse de que Valentina lo estuviera viendo desde la puerta. Y le quitó la mascarilla al niño. Lo miró mientras lo hacía. Valentina entró a la casa y lloró sin hacer ruido, como había aprendido a llorar desde chica. Esa noche no durmió en el cuarto de los niños. Durmió en su propia cama, todavía con el corazón acelerado. Pero en su cama, porque a veces el progreso no se parece a lo que uno espera. A veces se parece a poder dormir en tu propio cuarto aunque no puedas dormir bien. A veces se parece a eso. Y eso ya es algo. Ese paso pequeño que nadie ve desde afuera pero que tú sientes en todo el cuerpo. Valentina empezó a estudiar, a leer, a buscar los nombres de las cosas que le habían pasado. Aprendió sobre los vínculos afectivos que se forman en la infancia y determinan los patrones de toda la vida adulta. Aprendió que el cerebro de una persona que crece en un entorno de amenaza emocional aprende a confundir el peligro con el amor. Que cuando la persona que te amenaza es también la persona que te alimenta, que te abriga, que se supone que te protege, el cerebro deja de poder distinguir entre las dos cosas. Las mezcla, las normaliza. Y después, de adulta, sigue buscando esa mezcla porque es la única versión del amor que conoce. Entendió que lo que le había pasado con su madre, con el padre de su hija, con Rodrigo, no era una cadena de errores ni de mala suerte ni de personalidad débil. Era el mismo patrón, aprendido en la infancia, repetido en la adultez, hasta que algo lo interrumpe. Entendió que ella no era el problema, que nunca lo había sido, y la rabia que sintió cuando entendió eso fue limpia. Fue la rabia justa de quien finalmente ve con claridad que le robaron algo. Tiempo, energía, años que habrían podido ser diferentes. Esa rabia no tiene nada de malo. Esa rabia es necesaria. Es la señal de que algo en ti sabe que merecías más. Pero Valentina no se quedó en la rabia. La usó. Y aquí hay algo que las historias de superación casi nunca cuentan porque es demasiado ambiguo, demasiado humano para caber en una narrativa ordenada. Su madre se enfermó. Cuando Valentina ya tenía distancia, ya había construido algo propio, ya tenía claridad sobre lo que su madre le había hecho y por qué, llegó la noticia de que estaba sola, sin dinero, sin quien la cuidara. Y Valentina fue, no fue por obligación ciega, fue por algo que no tiene nombre simple, fue porque el amor que siente una hija por su madre, aunque sea un amor herido, aunque haya costado más de lo que cualquier cosa debería costar,
No desapareces solo porque la razón diga que debería. La internó en una clínica cuando lo necesitó. La visitó, le tomó la mano en los momentos en que ya no podía reconocerla. Estuvo ahí. Cuando su madre murió, Valentina lloró de ese llanto particular que tienen los hijos de las madres difíciles. Con una mezcla de alivio y de duelo que no cabe en una sola emoción. Con el peso de todo lo que nunca fue y que ya nunca iba a ser. Con el amor que estuvo siempre ahí, distorsionado, roto, pero siempre ahí. Esa también es una forma de sanar, la que no sale en los libros de autoayuda, la que se parece más a seguir amando a quien te lastimó, no porque lo mereció, sino porque tú mereces soltar ese amor con dignidad, sin que se quede adentro pudriendo otras cosas. Si llegaste hasta aquí y sientes que esta historia te está moviendo desde adentro, deja tu comentario abajo. Cuéntame en qué parte te reconociste, cuéntame qué sentiste. Esos comentarios no son solo para mí, son para todas las mujeres que van a llegar a este vídeo después de ti y van a necesitar saber que no están solas. Hoy Valentina trabaja, tiene su negocio, tiene a sus hijos, tiene una vida que construyó con sus propias manos, en ciudades que no eran las suyas, desde cero, más de una vez, sin que nadie le abriera una puerta que no hubiera abierto ella misma. No está en pareja, lleva años sin estarlo, y cuando la gente le dice que algún día va a conocer a alguien, que no puede quedarse sola para siempre, Valentina sonríe y dice, yo no me siento sola. Porque la soledad que temió toda su vida resultó ser el espacio donde finalmente pudo conocerse. Donde descubrió que podía pasarla bien consigo misma, que podía hacer la comida que le gustaba, acostarse a la hora que quería, vivir sin estar midiendo el humor de la habitación antes de entrar. Hay algo que Valentina dice hoy cuando alguien le pregunta qué aprendió de todo lo que vivió. Lo dice sin amargura, con la calma de quien llegó al otro lado de algo muy pesado y se sorprendió de seguir de pie. Dice, nadie puede construirte la vida, ni el amor romántico, ni los hijos, ni Dios, ni el miedo, solo tú tienes ese poder, y mientras sigas esperando que alguien llegue desde afuera a salvarte, ese poder va a seguir durmiendo adentro tuyo, esperando que le dé permiso. Y agrega, el día que dejé de esperar que algo de afuera me rescatara fue el día que empecé a rescatarme a mí misma. No porque de repente se me quitó el miedo, sino porque entendí que el miedo iba a estar ahí de todas formas, y decidí seguir igual. Y les dice lo que nadie le dijo a ella a tiempo, lo que te pasa tiene nombre. No eres exagerada, no eres difícil, no eres el problema, lo que sientes en el cuerpo, esas palpitaciones, ese insomnio, esa ansiedad que aparece cuando él llega, eso no es ansiedad sin causa. Es tu cuerpo diciéndote algo que tu mente todavía está intentando negar. Escúchalo. Les dice también, el momento de irse no siempre se parece al que uno imagina. No siempre hay un día en que amaneces con total claridad y certeza y dices hoy me voy y todo está listo. A veces el momento es uno como este, en que estás contra una pared y hay una niña mirando y algo en ti dice no más. A veces el momento es así de abrupto. Y está bien, se puede salir sin el plan perfecto. Se puede empezar desde menos que cero. Valentina lo hizo más de una vez. Y aquí está, hay una parte de su historia que ella tardó mucho en contar. No porque la avergüence, sino porque durante mucho tiempo no supo cómo ponerla en palabras sin que sonara a queja. Sin que alguien dijera, pero si tú sabías, ¿por qué no te fuiste antes? Esa pregunta que nadie debería hacerle a una mujer que sobrevivió lo que Valentina sobrevivió, pero que todo el mundo hace igual. Valentina tiene una respuesta ahora, una que tardó años en construir. Dice, me quedé porque aprendí desde los 15 años que el amor y el daño vienen en el mismo paquete. Que si alguien te quiere de verdad, tarde o temprano también te va a hacer daño. Y tu trabajo es aguantar porque eso es lo que hace quien ama. Me quedé porque nunca tuve un modelo de lo que el amor se veía cuando no dolía. Me quedé porque tenía miedo, y el miedo tiene sus propias razones que la razón no siempre puede explicar. Me quedé porque estaba sola en un país que no era el mío con 2 hijos y sin una red que me sostuviera si me caía. Me quedé porque me convencieron, despacio, de que el problema era yo. Y después de todo eso, me fui. Y eso también importa. La hija mayor de Valentina tiene hoy 12 años. Carga sus propias heridas de haber visto cosas que ningún niño debería ver. Está en terapia, está trabajando eso con ayuda profesional, que es la única manera real de trabajarlo. Pero también es una niña que una noche, con 9 años, descalza, con los pies resbalando en el cemento mojado, empujó una reja de 30 kilos porque su madre necesitaba salir y nadie más iba a ayudarla. Esa niña sabe lo que es la valentía de una manera que ningún libro puede enseñar. Y Valentina le dice, cuando puede, cuando encuentra el momento. Lo que hiciste esa noche no era tu responsabilidad. Era demasiado para una niña de tu edad.
No tenías que haber estado en esa situación. Y lo siento, eso también importa, saber decirle eso a tu hija. Mateo tiene 7 años, no recuerda casi nada de esa época. Los niños pequeños tienen esa misericordia del olvido. Pero Valentina sí recuerda cada detalle de cada noche. Y lo recuerda no para torturarse, sino porque esos recuerdos son la prueba de lo que resistió. Son la evidencia de que lo que vivió fue real, que no fue exagerado, que no fue sensibilidad excesiva, que no fue ella, fue real. Quiero hablarte directamente ahora. Si llegaste hasta este punto de la historia, no fue solo por curiosidad. Algo en lo que escuchaste resonó con algo tuyo. No exactamente igual, pero sí en lo esencial. Ese saber que algo no está bien pero seguir igual porque ya no sabes cómo sería diferente. Esa costumbre de reducirte para caber en espacios que no estaban hechos para ti. Esa voz que habla cuando hay silencio y que aprendiste a apagar porque era más fácil que escucharla. Eso no lo hiciste porque seas débil. Lo hiciste porque te enseñaron que el amor tiene un costo. Que hay que ganarlo, que si eres suficientemente buena, suficientemente útil, suficientemente pequeña, alguien finalmente va a quedarse. El problema no fue que aprendiste a dar, el problema fue que nadie te enseñó que dar sin recibir no es amor. Es agotamiento con disfraz de amor, y la diferencia importa, porque el agotamiento se puede curar, pero primero hay que reconocerlo. ¿Cuántas veces te dijeron que eras demasiado sensible, demasiado intensa, demasiado exigente? ¿Cuántas veces aceptaste menos de lo que merecías porque alguien te convenció, despacio, de que eso era todo lo que había? ¿Cuántas veces callaste lo que sabías para no crear un problema que en realidad ya existía mucho antes de que tú lo nombraras? Eso tiene un nombre, y ese nombre no es tu carácter, es lo que aprendiste que tenías que ser para que te quisieran. Ya no tienes que seguir siéndolo. Ahora llegó el momento que te prometí al principio. Desde el comienzo de esta historia te dije que Valentina había escrito algo. Algo que salió de ella en una noche en Portugal, mucho tiempo después, cuando el ruido se había callado lo suficiente para que pudiera escucharse a sí misma. Cuando ya no tenía que leer el aire de ninguna habitación antes de entrar. Cuando entendió, por fin, que el miedo que había cargado toda la vida no era suyo. Que lo había aprendido, y que lo aprendido, con tiempo y con ayuda y con voluntad, también se puede desaprender. Valentina no lo escribió para nadie, no lo escribió para publicarlo. Lo escribió porque a veces las cosas que no caben en una conversación sí caben en una página. Porque a veces el dolor que no sabe cómo hablar sí sabe cómo escribirse. Cuando me lo compartió, lo primero que pensé fue, esto es lo que todas necesitamos escuchar. Y dice así, aprendí tarde que el miedo no es el opuesto del amor. Que el amor de verdad no tiene forma de golpe, ni forma de llave pasada, ni forma de puerta que no puedes abrir desde adentro. Aprendí tarde que el silencio que no da miedo también existe. Que se puede dormir sin escuchar, que la paz no es ausencia de ruido, es presencia de una misma. Llegué tarde a eso, pero llegué, y eso es suficiente. Hay mujeres que descubren esto a los 20 años. Hay mujeres que lo descubren a los 40, a los 50, a los 60. No hay un tiempo correcto. Hay el tiempo que es posible con lo que uno tiene en cada momento. No estás exagerando, no estás loca, no eres el problema, y hay un camino hacia afuera, no siempre visible desde donde estás ahora. Pero existe, y hay mujeres que lo caminaron antes que tú y que hoy, desde el otro lado, te están diciendo, es posible llegar. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Aquí contamos historias como la de Valentina cada semana. Historias de mujeres reales que cargaron demasiado, que aguantaron demasiado, que se redujeron demasiado. Y que en algún momento, con los recursos que tenían, con el miedo que tenían, con la soledad que tenían, decidieron que ya era suficiente. Comparte este vídeo con alguien que lo necesite hoy. No tienes que saber si lo necesita. Si llegaste hasta aquí, probablemente ya sabes quién es. Mándalo. Puede ser lo más importante que alguien reciba hoy. Valentina duerme ahora. Duerme en su cama, con la puerta abierta, sin escuchar si hay pasos en el pasillo. Sin contar el tiempo entre el ruido de la puerta principal y el ruido de los pasos que se acercan. Sin prepararse para lo que puede venir. Solo duerme. Y eso, para alguien que pasó años durmiendo trancada en el cuarto de sus hijos para sentirse segura, para alguien cuyo cuerpo mantuvo el estado de alerta tanto tiempo que olvidó cómo apagarlo, es la victoria más grande que existe. Hasta la próxima historia.